Miren, en el día de hoy yo veía un reportaje de Carlos Moreta, un artículo en el periódico Listín Diario sobre que más del 37% de los vehículos en el país son modelos de más de 24 años. Es decir, un parque vehicular de 6 millones de vehículos, casi el 40% tiene más de 24 años. Es peor aún si tú hablas de 20 años, casi el 50% de ese parque vehicular tiene más de 20 años. Es decir, tenemos un parque vehicular muy viejo. Pero eso no es lo más grave, la antigüedad de los vehículos que circulan en República Dominicana. ¿Ustedes saben qué es lo más grave? Que esos vehículos son también inseguros y no solo los viejos. ¿Por qué? Porque aquí no hacemos la bendita inspección técnica vehicular, que consiste en un proceso periódico, fundamentalmente anual, de revisión de que los vehículos cumplan con estándares mínimos de seguridad para circular en las vías. O sea, este país, que se está planteando ser un país desarrollado el 2036, no hace inspección técnica vehicular. Por decirle un dato de la deficiencia que tenemos en el tema movilidad y seguridad vial. Por decirle un dato. Ahora, ustedes saben cuál es el dolor mío. Antes de la pandemia en este país se aprobó un reglamento de inspección técnica vehicular. Y no solo eso. Por decreto se aprobó antes de la pandemia un reglamento. Tenemos un reglamento desde hace más de 4 años. Pero no solo eso. Señores, en cooperación con el gobierno de Costa Rica, y lo he dicho aquí en otro programa, en cooperación, a través de un mecanismo de financiación para esa cooperación que lo dispuso la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Y voy a explicar más adelante por qué la OMS se interesa en esta vaina. A través de ese mecanismo de financiación, el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de Costa Rica, ¿por qué Costa Rica? Porque tienen más de 20 años de experiencia en inspección técnica vehicular. Podemos aprender de ellos. Buenas prácticas y malas prácticas. No solo se aprende de las buenas prácticas. O sea, Costa Rica cometió errores cuando empezó hace más de 20 años con la inspección técnica vehicular. Por ejemplo, quisieron poner unos estándares muy altos de requerimiento. Un país que apenas empezaba. ¿Y usted sabe qué pasó? La gente se tiró a la calle y asaltaron los grandes centros de inspección técnica vehicular. O sea, eso es una mala práctica, pero se puede aprender de los errores, señores. Entonces, en ese acuerdo de colaboración con Costa Rica se trabajó un proceso con toda esa experiencia de ese país, con todo el aprendizaje, errores, buenas prácticas también, que las hubo. Por casi 2 años, técnicos de ambos países trabajaron en un proceso para implementar en República Dominicana, amparado en ese reglamento aprobado también en el año 2019, me parece, entre 2019 y 2020. Vamos a ver si encuentro el decreto. Se creó ese procedimiento. Luego vino la pandemia, todo se paró, eso es entendible, todo se paró, no aquí, en el mundo entero. Después viene un cambio de gobierno en medio de la pandemia. Yo puedo tirarle la sábana a las autoridades por los 2 años de pandemia, pero tenemos 4 años que no se ha hecho nada. Y hace como 2 años se anunció, la Dirección General de Alianza Público-Privada anunció que se iba a hacer la inspección técnica vehicular a través de esa modalidad de alianza público-privada. Yo desde aquí lo único que le hice fue la salvedad de que partieran del trabajo hecho con Costa Rica, que costó mucho esfuerzo de técnicos locales e internacionales. Y estaba concebido, como dije, tomando las experiencias negativas y positivas, no solo de países como Costa Rica, no,
del resto del mundo. Había un plan hasta de comunicación, porque a la gente tú tienes que prepararla. Si un país que no tiene inspección técnica vehicular, tú de repente le vas a decir a la gente, te voy a revisar frenos, luces, amortiguadores, eso te produce un estrés mental de esas personas. Entonces tú tienes que educarlo antes de empezar a implementarlo. Todo eso estaba concebido en ese proyecto hace más de 4 años. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué diablo pasa? Señores, esta ciudad está colapsada. No es solo un tema de vehículo viejo. Esta ciudad está colapsada. Porque en materia de movilidad y seguridad vial, en los últimos 4 años no hemos hecho nada significativo. Nada. Hemos tenido a un órgano rector de transporte, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, primero en manos de un sindicalista o alguien vinculado a sindicalista y posteriormente en escándalo. Ahora hay un nuevo director que esperamos que le vaya bien. Señores, si a la gestión de un director de Intran le va bien, a todo nos va bien. Estos tapones son inaguantables. Ahora tenemos un respiro porque los muchachitos se van de vacaciones de Navidad. Vamos a tener un respiro hasta después de Reyes Magos. Pero después volvemos a la misma maldita pela de todos los días. A coger esos tapones, esos congestionamientos que nos roban productividad, que nos generan estrés, provocan accidentes de tránsito también. La gente agresiva tratando de salirse del tapón. Que esa es otra vaina. Alguien tiene que estudiar aquí la correlación entre salud mental y congestionamiento, como hacen en otros países, señores. Aquí está el dominicano que tiene un choquecito leve, no hay herido, ni siquiera hay daños materiales significativos, y los conductores salen y se entran a tiro. Una cosa que tú dices, caramba, se perdieron 2 vidas, porque el que queda vivo va preso y el que se murió, se murió. Tenemos que dedicarle tiempo a este tema. Y no solo un tema de parque vehicular viejo y de inspección técnica vehicular, es que tenemos que movernos, como estoy harto de decir aquí, desde que empezamos este proyecto comunicacional hace 3 años aproximadamente, tenemos que movernos al transporte colectivo. Y hay que educar a la gente, señores. Yo he visto a las autoridades decir, la gente tiene que poner de su parte, porque es verdad, somos animales conduciendo. Somos animales. Muchos de esos tapones, gente que quiere pasar primero que el otro y te bloquea una intersección. Sin ellos poder moverse para adelante porque hay un tapón, en vez de detenerse y ceder el paso, ellos se meten y tapan la intersección. Eso es verdad. Ahora, ¿cómo tú cambias el comportamiento de la gente? Con magia, orándole al Señor. Tú lo cambias con políticas públicas, inteligentes, científicamente diseñadas para educar a ese neandertal que está conduciendo. ¿Dónde está la campaña educativa? ¿Dónde está? En el país con una de las más altas tasas de muerte por accidente de tránsito del mundo, no de Latinoamérica, no de América, no, del puto mundo. Una de las más altas tasas de muerte por accidente de tránsito. Fundamentalmente jóvenes se están matando. Entre 18 y 35 años. Más del 40% son jóvenes. ¿Qué diablo vamos a hacer con los motociclistas? Los motociclistas aquí en este país no tienen leyes de tránsito. Hay excepciones, claro. Hay motociclistas que las respetan. Pero la gran mayoría se mete en las regulaciones de tránsito por donde no sale el sol. Delante de los agentes de tránsito que los ignoran. Y un delito sin castigo se convierte en estímulo. Y te pelean. Señores, yo me he topado con motociclistas en vía contraria, peleándome porque estoy en el medio. Peleándome, que yo voy en mi sentido, correcto. Y ellos peleándome para que me quite el miedo y tocándome bocina y dándome cambio de luz. Yo he visto motociclistas en vía contraria en la Leopoldo Navarro, frente al Palacio de la Policía. Todos los días y no pasa nada.
Entonces yo le recomendaría al presidente que está hablando de reformas y revoluciones e hito histórico, vamos a concentrarnos en transporte. Mire, aquí los políticos que de verdad cambien la realidad en la movilidad y la seguridad vial van a pasar a los libros de historia. Pero nadie se atreve porque primero hay que pagar un costo político para tú poner esa bestialidad allá fuera en orden. Para tú poner a la gente en orden, tú tienes que estar dispuesto a perder votos primero. Ahora, después que se logre, que se reconozca que tu gestión al frente del Estado fue ese punto de inflexión para cambiar esa jungla que hay en las vías, usted pasa a la historia, usted pasa a los libros de historia de República Dominicana. ¿Quién quiere ponerse los pantalones? Esa es mi pregunta. Vamos a ver quién lo hace.